El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús de alguna manera en sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Del César, le respondieron. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúan las discusiones entre el Señor y sus paisanos y sus contemporáneos acerca de cosas importantes, porque en realidad esta pregunta es una pregunta muy importante, al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque es una pregunta hecha con bastante malicia. Pero antes de adentrarnos en el diálogo en sí que el Señor tiene con sus contemporáneos, creo que el tema merece alguna pequeña aclaración. Los fariseos eran estrictos observantes de la ley. Observaban la ley a pie juntillas. Según la ley del Señor, el poder romano era un poder de dominación. Por consiguiente, el uso de la moneda romana era un pecado, porque la moneda romana tenía una inscripción relativa al César y encima no solo tenía una inscripción, tenía una efigie humana que estaba prohibida por la ley de Moisés hacer representaciones humanas, sino que aparte le atribuía al César carácter divino. No nos olvidemos que los emperadores romanos se llamaban el divino emperador, se llamaban a sí mismos, ¿no? Entonces, para los fariseos, la cuestión del pago del impuesto al César era algo que estaba fuera de sus posibilidades, era algo que estaba fuera no de sus posibilidades económicas, sino de sus posibilidades de fe, porque era contrario a la fe, aparte porque era un poder de dominación, era reconocer la autoridad de un extranjero sobre la Tierra Santa. Los herodianos eran filoromanos y no se hacían mucho problema por el pagar el impuesto, al contrario, trataban de quedar lo mejor posible con el poder de Roma para ubicarse bien. En este contexto, los dos se juntan y van a hacerle la pregunta al Señor, si está bien pagar el impuesto o no. Pero aparte hay que aclarar otra cosa. En aquel momento, en la Palestina, como en otros territorios que estaban bajo el yugo romano, corría una moneda que era propia, una moneda que seguía las costumbres del lugar, pero eran monedas de baja denominación. Las monedas importantes, aquellas con las que se hacían las transacciones comerciales y aquellas con las cuales había que hacer el pago de los impuestos, era la moneda romana que llevaba la efigie del César. Entonces, en este contexto, vamos a meternos ahora en la pregunta. Fíjese que, dicho en buen criollo, cuando empiezan a hablarle al Señor, buscan dorarle la píldora. Vos que no mirás a nadie, vos que decís la verdad, vos que enseñás la ley, vos que
no tomás en cuenta el estado de nadie, sino que decís la verdad. Es decir, buscan dorarle la píldora, buscan elogiarlo, endulzarle la situación. Y ahí le largan la pregunta. Una pregunta sumamente capciosa. ¿Por qué? Porque si el Señor decía sí, hay que pagar el impuesto, entonces lo desacreditaban delante del pueblo y le dicen, ven, este no viene de Dios, porque pagar el impuesto al poder romano no es de Dios, porque reconocer la subyugación de la Tierra Santa al poder extranjero no es de Dios, porque esta tierra es de Dios. Y el pueblo es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no tiene que ser esclavo de nadie. Entonces el Señor no podía decir, sí, está bien, paguen el impuesto. Pero si el Señor decía, no paguen el impuesto, entonces los herodianos lo podían acusar de sedición. Y eso era un crimen capital. Lo podían condenar a muerte. Y lo podían entregar a las autoridades romanas. Que es después, en definitiva, lo que va a pasar entre el jueves y el viernes santo, pero ese es un tema aparte. Es decir, lo ponen verdaderamente en un brete. ¿Cómo responder ante esta situación? Entonces el Señor les responde dándoles de comer de su propia medicina. Muéstrenme la moneda con la que pagan el impuesto. Obviamente no le podían presentar un óbolo judío. Tenían que presentarle una moneda romana. La moneda romana, ¿qué tenía? La cara del emperador. Entonces les responden, bueno, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Es decir, no mezclemos las cosas. Yo no estoy acá para ser un libertador político, militar, social. Yo vengo a anunciar la palabra de Dios, yo vengo a anunciar el reino de los cielos, yo vengo a anunciar la reconciliación del hombre con Dios. Los otros problemas discútanlos ustedes, no me vengan a mí con esas cosas, porque no me corresponden. Mi misión en este mundo es una misión que hace a cumplir la voluntad del Padre, rescatando al pueblo del pecado y reconciliándolo con Dios. Esa es traducida la respuesta que el Señor les da. Y entonces, esta respuesta del Señor tan fuerte, donde les dice, bueno, hasta aquí llegamos, o sea, no me metan en cuestiones que no corresponden. Ustedes me están tendiendo una trampa, pero no soy tan tonto como para caer en esa trampa. El Señor los está poniendo en su lugar, como primera medida, y como segunda medida, les está diciendo que su misión es una misión realmente espiritual. El Mesías que esperaba el pueblo de Israel era un Mesías guerrero, un Mesías glorioso, un Mesías que iba a restaurar el reino davídico, el Mesías que iba de un golpe de espada a cortarle la cabeza a todos los romanos y a liberar la tierra de Israel. Y el Señor les dice, no, la cosa no va por ahí. El anuncio del reino de los cielos tiene otras implicancias. El reino de los cielos no es una realidad de este mundo, si bien ya comienza aquí. El reino de los cielos es una realidad espiritual, pero que ya comienza acá, en el corazón de los hombres. El reino de los cielos es una realidad que comienza mientras haya un corazón, o desde el momento que hay un corazón, que reconoce a Jesús como el Señor, que recibe la semilla de la palabra de Dios en su corazón y le hace dar fruto. El reino de los cielos ya está aquí entre nosotros,
Desde el momento en el que empezamos no solo a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, sino a vivirlos desde la lógica y el camino de las bienaventuranzas. Entonces, ahí está el mensaje del Mesías, ahí está el mensaje del Hijo de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que buscar, ese es el mensaje que tenemos que perseguir, porque la misión de Cristo hace a las realidades eternas. Las realidades temporales las hacemos nosotros. Y para que esas realidades temporales se asemejen al reino de los cielos y se encaminen al reino de los cielos, somos nosotros, los creyentes, los que tenemos que trabajar desde aquí, desde lo de cada uno de nosotros, desde nuestro día a día, para que el reino de los cielos se manifieste, viviendo la fe, anunciando el Evangelio, viviendo según lo que el Señor nos enseñó, viviendo el mensaje de Cristo entre los hombres y ayudando a difundir ese mensaje a todas las naciones y a todos los hombres del mundo. Pidámosle al Señor que sepamos darle lo que es de Él, sepamos darle a Dios lo que es de Dios y que no nos perdamos en discusiones y en detalles que no hacen al meollo del asunto, no hacen al centro de la cuestión. Anunciemos el reino, anunciémoslo con nuestra vida, anunciémoslo con nuestras opciones, anunciémoslo con nuestras decisiones, anunciémoslo con nuestras relaciones interpersonales. Y que el Señor nos acompañe y nos asista en esta tarea. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero tenemos el arma más poderosa y que muchas veces no la sabemos usar. Estamos en el mes del Rosario. El arma más poderosa con la que cuenta el creyente hoy en día es el Santo Rosario. El Santo Rosario que combatió herejías, el Santo Rosario que ayudó a triunfar en batallas importantísimas y en condiciones muy desfavorables, el Santo Rosario que alejó el mal, el Santo Rosario que abatió pestes, el Santo Rosario que destruyó tiranías, el Santo Rosario. Aferrémonos al Rosario, pongámonos bajo el manto de la Virgen y pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza que necesitamos. Alabado sea Jesucristo.